Al igual que en la lección anterior, vamos a hacer una recapitulación o un repaso para que recordemos entonces y podamos apreciar mejor las diferencias que existen entre los grupos farmacológicos que estamos hablando en este caso de los inhibidores de la síntesis proteica. ¿Sale? Entonces, bueno, comenzamos entonces retomando la parte del primer grupo que fueron las tetraciclinas. El representante pues es la misma tetraciclina, pero también tenemos la clortetraciclina, doxiciclina, que también es ampliamente usada, minociclina, tigeciclina, etcétera, etcétera, que ya vimos que la clasificación depende mucho por la duración del efecto, ¿sale? Las tetraciclinas quedamos que su mecanismo de acción era unirse directamente a la subunidad 30S ribosomal de la bacteria y va a generar entonces un efecto bacteriostático para muchas infecciones específicamente muy puntuales como son micoplasmas, clamidia, rickettsias, espiroquetas e inclusive para la misma plasmodium que genera la malaria, etcétera, ¿no? En cuestiones farmacocinéticas, recordemos que lo importante aquí es que la mayoría tiene buena absorción oral, excepto tigeciclina, me parece que era el que era intravenosa. Y aquí vamos a ver la interacción importante que tiene que ver con los cationes divalentes, el calcio, el magnesio, inclusive hasta el mismo aluminio. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en las interacciones de este fármaco con los alimentos que son ricos en calcio, por ejemplo, como lácteos o inclusive algunos antiácidos, ¿sale? Dentro de las reacciones adversas de la tetraciclina encontramos entonces las más comunes que sean las afectaciones gastrointestinales, pero también vamos a encontrar hepatotoxicidad, fototoxicidad, inclusive acumulación en huesos y dientes. Por lo tanto, en algunos niños que son, que están en pleno desarrollo, pues hay que tener mucho cuidado, ¿sale? Entonces, eso sería lo más representativo de tetraciclinas. Luego, bueno, yo les he explicado en el video que serían los aminoglucósidos, pero me los voy a brincar un poquito para recordar los macrólidos, ¿sí? Los macrólidos, el representante es la eritromicina, pero tenemos la claritromicina, citromicina, telitromicina. Estos se van a unir de manera irreversible a la subunidad 50S. También poseen efecto bacteriostático y esto, por ejemplo, son muy útiles para algunas infecciones como las neumonías adquiridas de manera comunitaria, algunos corinobacterias, y algunas infecciones por clamidia, ¿sale? Hay tanto de forma oral, vía intravenosa, y recordemos aquí las afectaciones que pueden tener, sobre todo en efectos adversos, que tienen que ver con también gastrointestinales, afectaciones hepáticas o hepatotoxicidad y también algunas cuestiones cardíacas con respecto a la prolongación del intervalo QT y manejar adecuadamente, pues, sobre todo, por ejemplo, con pacientes que estén tomando digoxina, que pudiera haber también alguna serie de interacciones. ¿Sale? Los aminoglucósidos como la gentamicina, la amicacina, streptomicina, nomicina, también vimos que van a tener efecto al unirse a la subunidad 30S. Entonces, de los que habíamos visto, los que se unen a la subunidad 30S son las tetraciclinas y los aminoglucósidos, ¿sí? Tienen efecto, en este caso los aminoglucósidos, a diferencia del resto, bactericida, más que nada, sobre todo con muchos gram positivos cuando se combinan con beta-lactámicos o con la misma vancomicina. Estos son utilizados, por lo tanto, tienen un amplio espectro de acción, sobre todo con algunas bacterias gram negativas, y puede tener efecto sinérgico para tratamiento en el caso de los beta-lactámicos como endocarditis, estreptococos, estafilococos, etcétera. ¿Sale? Generalmente estos se administran vía intravenosa, la mayoría de los casos. Y recordemos entonces que no son tan utilizados los aminoglucósidos por su alta toxicidad, tanto a nivel nefrotóxico, que puede ser reversible, pero el ototóxico pudiera llegar a ser irreversible, y el bloqueo neuromuscular, que pudiera tener alteraciones obviamente musculares. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de estos casos. Los otros, pues que finalmente tenemos aquí resumidos, que serían las lincosamidas, el representante es la clindamicina, se une a la subunidad 50S, tiene acción bacteriostática y se utiliza para algunas infecciones por algunos anaerobios y algunos gram positivos que pudieran llegar a generar infecciones a nivel de piel o heridas, ¿sale? Reacciones adversas gastrointestinales, la mayoría de ellas, y
se puede llegar a generar en algunos casos colitis pseudomembranosa cuando estemos hablando de que también hay colonización por Clostridium difficile, ¿sale? El cloranfenicol, que sería parte de los anfenicoles, previene en este caso la síntesis de proteínas, también al unirse a la subunidad 50S, efecto bacteriostático, en algunos casos pudiera llegar a ser bactericida. Prácticamente no se utiliza mucho, es muy raro, solamente bajo algunas presentaciones tópicas para algunas infecciones en mucosas, conjuntiva o inclusive óticas. Entonces, sobre todo debido a los efectos adversos hematológicos y que pudieran generar alguna especie de anemias y el síndrome del bebé gris o del niño gris, ¿sale? Y en el caso final de las oxazolidinonas, como el Linezolid, también tiene efecto bacteriostático, pero este se une de manera muy particular dentro de la subunidad 50S a una región que se llama RNA ribosomal 23S, que ahí va a ejercer el efecto de manera directa, inhibiendo como tal la transpeptidación. Y esto se utiliza, por ejemplo, para algunas infecciones que sean muy resistentes tanto a los antibióticos betalactámicos o a la misma vancomicina. Y entonces pues ya sería como nuestras de las últimas alternativas. ¿Sale? Dentro de los efectos adversos también tenemos afectaciones hematológicas y algunas afectaciones a nivel del sistema nervioso, neuropatías periféricas y el síndrome serotoninérgico. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando se administre con alimentos ricos en tiramina o con alguno de los otros antidepresivos que sabemos que van a alterar directamente la vía de la serotonina. ¿Sale? Entonces, prácticamente son todos estos los antibióticos de esta gran familia. Ya prácticamente la buena noticia es que nada más nos hace falta uno de ellos, pero también es un poquito amplio. En los siguientes días les estaré subiendo entonces el resto de los antibióticos para que ya podamos terminar. Sale, insisto, vayan ustedes resumiendo, vayan ustedes leyendo, porque esto es un poquito como más amplio y ya para que entonces podamos terminar con esta parte. ¿Sale? Hasta luego, que estén muy bien. Bye.